A continuación voy a enunciar al siguiente ponente, que es el doctor Francisco Octavio López López, quien también es especialista y tiene su doctorado en estudios latinoamericanos. Nos va a presentar la siguiente ponencia de derechos humanos en el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. Por favor. Gracias, Jennifer, por la presentación. Igualmente quiero agradecer al doctor Medio Ruiz por facilitar, promover este espacio, asimismo como a ustedes que ahora nos acompañan. Bueno, la primera edición que hubo de este seminario que devino en coloquio, estuve trabajando, propuse un poco la noción de utopía en Guaman Poma, ¿no? Autor de este texto, el Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ahora más bien lo que me interesa compartirles, muy en la misma tesitura, es lo que yo identifico como una impronta, una nación que podemos traducir como derechos humanos, ya propiamente en este autor, ¿no? Bueno, quizás ya para la mayoría es conocido esta figura bastante relevante. Sin embargo, bueno, a grandes rasgos, Guaman Poma no se conoce mucho de su historia. Sin embargo, bueno, lo que se conoce sobre todo de su obra, Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, bueno, es una suerte de epístola que él manda al rey de España en ese momento, inicios del 17, la comienza a confeccionar a finales del 16, con la intención, pues justamente de hacer un ejercicio de denuncia. Así como más o menos el proceder lascasiano, autonomía de las casas, también encontramos algo similar en esta figura, ¿no? de Guaman Poma, un indígena noble de origen peruano. Y bueno, esta carta, en vez de hacer algo muy breve, termina siendo este librote que está acá, que es 1000 páginas escritas, y dijo, bueno, voy a ponerle dibujitos, y le echa 400 ilustraciones, ¿no? La carta lamentablemente nunca llegó, no se sabe que haya llegado al rey. Se encontró hasta inicios del siglo XX en una biblioteca de Dinamarca, ¿no? Tengo entendido que no se sabe cómo es que llegó ahí, ¿no? Cosas del destino 3 siglos después. Y comentario al margen, ¿no? Hace rato platicaba con un compañero de trabajo. Lástima que Mariátegui, el titán americano, fallece tan joven. Y tan pronto, si hubiera durado unos 20 años más, si hubiera trabajado el texto de Guaman Poma, creo que tendríamos nociones bastante interesantes, dada la lucidez, ¿no? del propio Mariátegui. Pero bueno, en fin, esto muy a grandes rasgos. Lo que me interesa también en este sentido, bueno, como anunciaba desde un inicio, es rastrear nociones que ahorita pudiésemos identificar como derechos humanos en este autor. De entrada, bueno, cuando abordamos la figura de derechos humanos, el problema de los derechos humanos, la cuestión de los derechos humanos, generalmente nos centramos en 3 grandes tradiciones, la inglesa, la francesa y la norteamericana o americana, ¿no? Y cuando pretendemos hacer algo, plantear algo que sale de estas tradiciones, generalmente pues se nos acusa, ¿no? Que no entra dentro de la figura de derechos humanos, que es otra cosa, ¿no? Cabe aclarar de entrada, si utilizamos las nociones del giro decolonial o descolonizador, pues nos damos cuenta que son 3 tradiciones que surgen del norte global, de los centros metropolitanos. Sin embargo, pudiésemos encontrar otras tradiciones, también de derechos humanos, que no están afianzadas en ese espacio, ¿no? Una de ellas, ya por el siglo XIII, que también se intenta identificar como derechos humanos, es la Carta de Mandén o Jurkán Fuga, del centro de África, que también tiene nociones de derechos humanos y mucho más universales que estas propias tradiciones canónicas. Se ha también esbozado un poco la posibilidad de postular o configurar la existencia de una tradición haitiana de derechos humanos, propiamente la gran huella histórica de la Revolución Haitiana. Y bueno, lo que aquí me interesa es recuperar, ya es un trabajo que lleva algunos años, la existencia de una tradición hispanoamericana de derechos humanos. Ahí, bueno, al menos 2 autores son primordiales en esta labor, José Antonio Rangel y Alejandro Rosillo, como filósofos del derecho, que han rastreado tanto ejercicios propiamente de derechos o de derecho subjetivo en distintas figuras que surgen del entrecruce o del encuentro de los mundos, entendiendo el encuentro como encontronazo, que ocurre aquí en América, ¿no?
primordial, bueno, las figuras de Antón de Montesinos, de Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, Alonso de la Veracruz, que se han identificado como pioneros de esta tradición, y lo que yo propongo es que Guamán Poma pudiese ser como una segunda generación de esta tradición hispanoamericana de derechos humanos. Y que claro, que es una tradición peculiar en el sentido que surge del, y ahora que sí, aludiendo a quien tengo ahorita a mi izquierda, que no es una propia tradición occidental, sino que surge de un proceso del proceso de occidentalización, pero del encuentro del centro con la periferia. Bueno, simplemente para abordar, habrá quien diga, bueno, ¿cómo hablar de derechos humanos en este autor si él no es propiamente ni siquiera un jurista? No hay una norma que esté aludiendo a lo que ahora entendemos por derechos humanos, a partir de ello que es una conceptualización limitada de los mismos, ¿no? Sin embargo, se ha trabajado la posibilidad de conceptualizaciones o nociones mucho más abiertas de derechos humanos, no solo entendiéndola como norma o como tratados internacionales, y aquí remito a hay varios autores de distintas procedencias, pero al menos estos 4 que recupero. Primeramente, se les acomodó un poquito la presentación, pero bueno, el que está en la esquina hasta abajo, Joaquín Herrera Flores, y es filósofo español, fallecido hace algunos años, incita a verlos como productos y procesos históricos, y también como productos y procesos culturales. Es decir, no solo remite a la norma, sino también que son instrumentos que pueden servir o bien para reforzar el status quo o bien para intentar desafiarlos. Tienen esa doble visión, esa doble función, esa ambivalencia. Y cuando sirven para generar espacios de apertura en la consolidación de una vida digna de ser vivida y asimismo como una igual distribución de bienes, es cuando además de ser productos se convierten en procesos. Claro, lo dice de una manera mucho más amplia de lo que estoy tratando de resumir y mucho más articulada, ¿no? Pero es decir, ya no está pensando únicamente en la norma, sino los procesos que nos traen detrás y que no forzosamente devienen en norma, sino que más bien están aludiendo al derecho subjetivo, a las facultades que tienen los propios sujetos. Propiamente, el primero que aparece ahí, Ignacio Ellacuría, él tiene un textito muy breve, hace una conceptualización de derechos humanos donde igual enuncia distintas dimensiones de lo que son la figura de derechos humanos. Sí, son normas y tratados internacionales, pero además son exigencias éticas, son procederes biológicos, lo que sí me llama la atención son procesos utópicos y momentos ideológicos que pueden devenir en ideologizar. Es decir, también es consciente de esa función que puede cumplir con un corte de función de dominación, ¿no? Más no forzosamente operan de esa manera. Cuento de Sousa Santos, creo que es bastante conocido y ahorita está en el ojo de la controversia. Ha trabajado en distintos momentos la noción de derechos humanos y creo que hay algo que se me hace bastante funcional, al menos para este momento, que es la noción de urderechos, entendiéndolo sí, desde la cara oculta de la modernidad, como aquellos derechos que surgen de los agravios sistemáticos que ocurren con el proceso de modernización y de colonización moderna, ¿no? Y ahí yo lo noto un poco para dar un cierto giro como agravios originarios, ¿no? Es decir, no son agravios espontáneos o atípicos, sino que responden a una lógica de un sistema que para este sentido nos puede servir la colonialidad del poder, por ejemplo, ¿no? De Quijano, ¿no? Entonces hay agravios históricos que la propia colonialidad del poder ejerce o permite que se sigan ejerciendo de una manera automática, ¿no? Y por último, Alan Arias, igual, más o menos como Alan Arias Ellacuría, tiene varios textos donde propone hacia una noción crítica de derechos humanos en entrecruce con la multiculturalidad o interculturalidad, con las demandas de género, con la interdisciplina, y además de ello, creo que es lo más valioso de su producción es el concepto crítico de víctima. Generalmente la víctima hasta a veces nos produce cierto escosor, porque él dice, bueno, a lo que aludimos, a lo que tenemos, es un concepto pasivo de víctima, donde se le suele ver o bien como aquella persona a la que se le vulneró los derechos
en cuanto a normas y por lo tanto lo podemos encajonar o no en un proceso jurídico, será la víctima juridicial, o bien la víctima sacrificial, ¿no? Bueno, es la víctima que ha de sufrir, pero porque es algo necesario, ¿no? Y no puede salirse a condición de víctima. Dice, bueno, hay que proponer más bien una concepción activa, crítica de víctima, donde está un agravio y al mismo tiempo, podríamos decir, como un interés de proceder utópico, está la pretensión de resarcir la dignidad. Y aquello que nos sirve de puente es justamente la víctima activa, que se concibe como víctima, que se da cuenta que aquellas condiciones sistemáticas que está viviendo de agravio no son naturales, no son normales, no son porque Dios así lo quiso, y por lo tanto puede, o está en las condiciones de intentar hacer una modificación a ese orden social que configura y que posibilita dichos agravios, ¿no? Digo esto simplemente como un esquema muy general, para ir planteando lo que obviamente lo que pretendo compartirles respecto a Guaman Poma, ¿no? Digo, en este momento me voy a centrar sobre todo en las consideraciones y en otra sección que se llama Pregunta a su Majestad, donde es un ejercicio bastante interesante, donde plantea las preguntas que se imagina que va a hacer el rey y él las responde, ¿no? En ese sentido, bueno, cabe aclarar que ha sido un texto trabajado de distintas maneras. Por ejemplo, Dussel en Meditaciones anticartesianas considera que se trata más bien de un texto de crítica radical a la modernidad, ¿no? Es decir, plantea primero Bartolomé de las Casas que sería una crítica a la modernidad desde el mismo centro, él considera desde su sistema teórico de totalidad y exterioridad. Dice, Guaman Poma estaría más alejado de la totalidad y lo pudiésemos ubicar dentro de la exterioridad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también Cusicanqui, Cibervera Cusicanqui lo plantea como una retórica de la anticonquista. Lo que a mí me llama la atención, o bueno, que tampoco es novedad para los textos de la época, sin embargo el uso discursivo ahorita puede incluso considerárselo como colonizado, es el hecho de que retoma, bueno, por algunas voces que quizás no conozcan este tipo de procederes, cómo retoma y comprende la lógica cristiana y al mismo tiempo su propio universo cultural indígena peruano la integra, ¿no? Entonces podemos ver cómo va planteando cómo hace estos juegos en el que combina el génesis bíblico con las propias cosmogonías peruanas, ¿no? Y bueno, más que este detalle, que además es muy, muy estimulante, es cómo invierte la moral cristiana para acusar a los propios españoles de que le están incumpliendo. Y asimismo dice, quienes son los verdaderos cristianos, aún sin saber de Cristo, éramos nosotros los indios, los que nosotros sin saberlo cumplíamos los propios mandamientos. Entonces, dentro de las propias posibilidades de la época, está haciendo una especie de inversión creativa y estratégica para defender su propia postura social y además política. Bueno, subvierte el propio mensaje cristiano contra quienes dicen que son sus propios emisarios, pero realmente él considera que no lo son. En ese sentido, bueno, a grandes rasgos planteo algo que he estado trabajando desde hace algunos meses, una vía negativa para la conquista de derechos humanos. Partimos y aquí me baso mucho en las 3 constelaciones de lo político que plantea el profesor Enrique Dussel. Partimos de un orden social injusto, donde hay agravios originarios y hay un mal común, utilizando a Yacuria, es decir, no solo es un mal que es generalizado, sino un mal que se replica y que todas las personas estamos inmersos en él, más en espacios de globalización. Replicamos ese mal común que hemos de alguna manera de subvertir, ¿no? Bueno, digo, esto no pienso detenerme mucho. Se puede dar un momento de ruptura cuando la víctima es consciente de esas condiciones de situación de agravio, y es cuando puede surgir el concepto de crítico de víctima. Asimismo, lo que plantea Dussel de los sin derecho todavía. Es decir, aquellos que han sufrido un agravio
plantean ciertas demandas en busca de que ese derecho se concrete, ¿no? Pero ya eso en sí pudiésemos decir que, que ya es un proceder de derechos humanos, ¿no? Sobre todo me voy a centrar en estas dos, que es el agravio y la reivindicación o demanda. Y por último, la experiencia creativa. De aquí no le cambié el texto el formato que me dio el PowerPoint, y bueno, están unas cosas que no sé qué significan, ¿no? Pero bueno, podemos hablar más bien de derechos instituyentes en este momento. Y aquí mismo, bueno, es interesante que oscila constantemente en estas dos posiciones, ¿no? Tanto la crítica al orden social que considera injusto, asimismo, como las demandas que él está planteando, ¿no? En cuanto a la crítica, pues bueno, es una dignidad que persiste dentro de los agravios, es una denuncia constante a los agravios de la conquista, que pudiésemos verlas en distintos momentos, ¿no? Esto me baso mucho en María del Rayo Ramírez Fierro, que ha trabajado en el libro de Guamán, que es la destrucción de las actividades acorde a las edades, la desarticulación de las urbes y sus actividades, y el desorden en el devenir del tiempo, ¿no? Y ahí vemos constantemente cómo él habla del propio Guamán Poma, de cómo hay muchos indios que cayeron en los vicios, ¿no? en el alcoholismo, y ello a partir de cómo se introdujo este orden colonial, cómo se modificaron las estructuras del trabajo. Bueno, él ve de pésima manera el fenómeno del mestizaje. Para él, los mesticillos son de alguna manera indeseables. Sin embargo, esto tiene su fundamento, o al menos yo lo que considero su fundamento, es porque hay una despoblación. La población indígena está disminuyendo, o considera que está disminuyendo, ¿no? Sin embargo, también él recupera que hay también algunos momentos por así decirlo, de solidaridad, en el que cierta población hispana se vuelve solidaria con la población indígena que está en desamparo. Y él constantemente está diciendo los pobres de Jesucristo, ¿no? Incluso estaba recuperando en mi notas algo que me llama mucho la atención. En estas preguntas dice, ¿y cómo le serviría a Dios y a la corona el defender a los indios? O sea, preguntaría el rey. Y Guamán Poma responde, es que quien defiende a los pobres de Jesucristo, en este caso los indios, está defendiendo a Dios. O sea, que es bueno, a mí me parece como un uso muy potente de el propio mensaje cristiano para sus fines anticoloniales. Y bueno, demandas concretas, y vemos también en distintos momentos cosas tanto como ideales como prácticas, incluso políticas, o sea, política pública que plantea Guamán Poma para subvertir este orden, ¿no? De entrada dice que los curas, sacerdotes, que no, los obispos deben de irse, no deben ni cobrar tributo, dado que Jesucristo no cobró tributo, y en preferencia que se vayan, ¿no? Que no tienen que hacer nada aquí en América, y que su papel es netamente, dicen defender a los indios, ser cuidadores de ellos, y al mismo tiempo dar el mensaje cristiano, pero más bien dice se colocan del lado de los ricos, entonces tienen que irse. Y en sí, en general llega a decir, pues toda la población hispana, y a la única persona a la que deberíamos de rendirle pleitesía desde la población india es al rey, únicamente a él. Asimismo también plantea que debe de haber, de tener maltrato, de tener el robo de tierra y el robo de mujeres, bueno, la expulsión de los españoles que ya he mencionado, modificar la propiedad de la tierra, que haya tanto haciendas para las propias comunidades, y que cada indio y cada india pueda contar con una pequeña hacienda, y ya decimos previamente la conservación y la multiplicación de la población indígena, que eso es algo urgente para que no se pierda, o sea, tanto la propia población como el mundo cultural que está desapareciendo. Bueno, simplemente hacer una mención. Sí, claro, en ningún momento él cuestiona siquiera la legitimidad del rey de España, e incluso llega que sería bueno que se estableciera el rey como el gran emperador del mundo, y a partir de ahí hubiese distintos reyes, ¿no? Y uno de ellos que fue el rey indio para los territorios indígenas. Sin embargo, bueno, que ahorita esto, al menos a mí me parece muy chocante,
lo interesante es que ya trae en sí una idea común de humanidad, cosa que no existía previamente a la modernidad, o difícilmente podemos encontrar. De alguna manera lo está planteando que hay un orden global donde toda la población pueda ser beneficiada y donde de alguna manera se logre llegar a un espacio de una paz por inestable que esta pudiera parecer. Bueno, ya nada más para ir finalizando, también son imágenes que me llaman mucho la atención. La primera es el arca de Noé, se ve un poco borrosa, pero por ahí abajito, atrás de Noé se alcanza a ver una llama, ¿no? Entonces, cómo él está integrando el propio imaginario, ya ni siquiera cristiano, hebreo, dentro de su propia cosmogonía. Y la otra imagen que retoma bastante esta Cusicanqui es donde hace una genealogía de los distintos capitanes del Perú. Y pues parecería que más bien el capitán es el monito que está con el arco y la flecha, ¿no? Y dice Cusicanqui, yo más bien al principio creía que era ello, ¿no? Pero pues está como simplemente como algo extra. El que es el capitán es el que está con esta forma animalesca, ¿no? Aunque tiene rostro humano, que es el tener como cierta similitud con los nahuales, ¿no? En la tradición mesoamericana o en México, ¿no? Y bueno, agradezco aquí con esta imagen donde sale el autor, se anuncia a sí mismo como autor, salen distintos personajes y abajo está un perrito al que le pone amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Ha sido también otra propuesta bastante interesante en la ponencia, un tema bastante interesante de cómo retomar las tradiciones de derechos humanos y también cómo cambiar la conceptualización de la víctima, ¿no? Eso creo que es fundamental dentro de todo este esquema que hemos manejado regularmente de revictimizar y que ahora estamos retomando de cómo cambiar esa estrategia también, incluso política.